¿Has visto a mi siervo Héctor, varón perfecto y recto, que está cambiando la vida y mire cómo está haciendo, que se está volviendo, estoy diciendo cosas que Héctor está haciendo, ¿no? Que está haciendo y al punto de que él ya quiere compartirle a otras parejas de lo que él ha aprendido. Eso es lo que hemos hablado con Héctor. ¿Sí lo has visto? Y el diablo dice, claro, como lo estás cuidando, como tu mano está sobre él, ¿verdad? Y viene esa pregunta que uno dice, Dios mío, pero ¿en qué momento? Miren lo que le dice, quita tu mano de él. Quita tu mano de él. O sea que cuando uno oye eso, Dios está como con una protección sobre nosotros, ¿no? Y en algún momento Dios va a hacer esto. Esa acción de quitar la mano es la que genera todo el libro de Job. Quita la mano. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, Satanás no dijo, no, pero mándame a otro. Él le tenía ganas a Job. ¿Por qué? Porque Job era un buen ejemplo. Más adelante, cuando usted, si alguna vez quiere leer el libro de Job completo, Job comienza a añorar aquellos tiempos donde él iba a los lugares y la gente hablaba bien de él. ¿Sí? Y que los demás, cuando pasaba Job, la gente le hacía la reverencia a don Job. O sea, pasaba y la gente le tenía respeto, la gente le tenía admiración, la gente le tenía, sí, como que lo veían y decía, este señor tan correcto. Entonces él añora a futuro cuando está pasando la circunstancia, aquello que vivió. ¿Cómo se volverán aquellos días cuando yo pasaba? Dice él y comienza en poesía a narrar lo que él anhela. Pero lo que pasa es que como él tenía eso, entonces el diablo dice, no, yo, si algo no quiero, y aquí quiero especificar algo, usted cuando viene a la iglesia, Satanás se preocupa un poquito. ¿Sí? Usted dice, ay, comenzó a ir a la iglesia. Cuando usted comienza a tener constancia, dice, ve, parece que le gustó. Ahora, cuando usted comienza a interesarse por la palabra, por la escritura, y comienza a profundizar en ella, el diablo dice, en la juega. En la juega porque estos están entendiendo lo que hay que hacer. Al diablo no le da susto que usted lea la Biblia. Al diablo le da vainas cuando usted comienza a entenderla. Porque él comienza a entender que él ya no va a tener control sobre su vida. Que él ya no va a poder operar. Es más, cuando usted conoce quién es usted en Dios, usted lo va a sacar de su casa, lo va a juguetear, lo va a sacar. Porque usted sabe cómo hacerlo. Y él no quiere que nadie lo por debajíe. Él, si algo anhela a él, es poder. Subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios. Ese es el deseo de él. Cuando usted le dice, subiré, o sea, está abajo y dice, allá voy a llegar. Y por eso él, cuando se encuentra con Jesús en el desierto, le dice, si me adorares por solo un ratico. ¿Sí se acuerda de eso? Todos estos reinos que me han sido entregados a mí, yo se los entregaré a usted. Y eso es lo que él quería, que Jesús se le arrodillara un ratico para sentirse que estaba en el trono de Dios. Y Jesús no cae ante eso, pero eso es lo que él ha querido siempre con la humanidad. Cuando en el principio Dios crea todas las cosas, el orden es Dios, Adán y Satanás. Adán y Eva, porque es uno solo, y Satanás. Cuando Satanás les mete su teoría y les mete su teoría conspirativa, se la pone a Eva, Eva convence a Adán de esa teoría y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? El puesto cambia. Ahora ya no está Adán y Eva en segundo lugar. Ahora, ¿quién está ahí? Satanás. Entonces nos quita la posición y por eso es tan complejo ahora comunicarnos con Dios, porque hay una barrera en medio de Dios y yo que no me deja. Se llama pecado. No puedo, o sea, se frena ahí. Pero cuando Jesús viene, entonces Él dice algo que a veces no lo entendemos. Dice, yo soy el camino. Porque Él abre una brecha, Él lo manifiesta como una puerta. ¿Sí? Hay un pago y hay un camino, o sea, es un solo camino, no hay muchos, hay uno solo. Y el único camino para llegar al oído, a la presencia de Dios, se llama Jesucristo. Cuando yo entiendo eso, entonces lo que frenaba, y eso está en el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo que habla la escritura, ¿cierto?
Entonces se abre ese segundo cielo y llego a la presencia de Dios. Entonces mi oración, mi relación con Dios comienza a funcionar. Ahora, cuando yo comienzo a hablar con Dios y me entero quién soy yo y comienzo a gestar aquello que Él me ha entregado, que es que yo soy aquí un embajador del reino, entonces el diablo ya se preocupa. ¿Por qué? Porque él dice, este entendió quién es y de aquí en adelante me va a dar el zapato. Porque la misma Biblia dice que nosotros podemos pisarle la cabeza al diablo. ¿Y a quién le gusta que le pisen la cabeza? ¿A quién le dice, y echarás fuera demonios? ¿A quién le gusta que lo saquen fuera? A nadie. Pero mientras usted no se entere ni tome esa posición, el diablo dice, hay que tenerle cuidado, pero no estar preocupados. Cuando usted dice algo, por eso puse el ejemplo de Héctor Fabio. Héctor dice en algún momento, yo quiero, no solamente con esto que me ha servido tanto para mi vida, con esto que he aprendido, que no solamente me sirvió para mi vida, sino para mi esposa, para mi hijo, para mi familia, con esto que yo quiero compartirlo con otros. El diablo dice, ahí, ojo, ojo con ese. ¿Por qué? Porque ese ya quiere pasar a otro nivel. Ya pasó de él a pensar en otros. Póngale la juega. Y ahí es que el diablo le tiene ganas. Mientras tanto lo está mirando de reojo. Mientras tanto lo está mirando así. Sí. En la juega que de pronto usted se despierta. Apenas usted se despierta, el diablo dice, ojo. Y por eso le tenía tantas ganas a Job. Claro, como tú has puesto un cerco alrededor de él. ¿Sí? Por eso la gente dice, tranquilo que si le están pasando cosas es porque usted va bien. Tranquilo que si está viviendo situaciones es porque usted va caminando. Llegó un ministrante de dice, está haciendo la dormida. ¿Verdad? Sí, mírala, mírala. Porque usted está caminando por la senda correcta. Y entonces el diablo llega y le pide a que le dé permiso y dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, como cuetón en Navidad. ¡Fu! Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, o sea, todo esto es en el mismo momento. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Pongan ustedes en contexto eso. Le golpean la puerta y vean, no, ¿se acuerdan el negocio que teníamos allá? Sí. Llegó una gente de por allá y Tim se llevó todo. Pues siga, bueno. Siga, tan. Y el otro le cuenta algo bien malo y dice, no, siga, siéntese. Tan. Ya va la tercera. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Bravo, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted ahí? 3 infartos y con miedo. Ahí sí. Entre tanto que este hablaba, ahí me acaba la vaina. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte. Entonces Job se levantó, como diciendo ya se pasó Dios, ¿no? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. Ah, no, ¿estoy leyendo mal? Ah, dice, y adoró. Estaba viendo qué decían ustedes y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá. Porque es que lo más lógico es quejarse. Sí, lo que me pasa a mí, lo que me ocurre a mí, pero él no dice, y adoró. Es increíble esto. O sea, y adora, después de que se queda sin nada, se queda sin absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que sus 7 hijos y sus 3 hijas mueren en una tormenta, les cae la casa encima. Él dice que pega el grito de dolor humano, pega ese momento, pero él dice que se postra y adora y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová, ¿quién puede decir eso? No, ustedes. Pero es que ese es el lío de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Porque usted ¿cómo nace? ¿Usted nace con ropa? ¿Nace con zapatos Adidas? Claro, y ese, chévere, gracias por la pregunta. Y volveré de donde salí, de dónde vino, del cielo. A la eternidad, de la eternidad vengo, a la eternidad vuelvo. Chévere la pregunta de Vicente, porque esto es algo que tengo que entender. Si yo tengo una fe, ¿cuántos tienen fe? ¿En qué? Los satánicos tienen fe, ¿no? Sí, la fe es el creer en algo, eso no se les olvide. O sea, ahora, ¿la fe en qué? Que es uno de los grandes problemas que tenía Job. Job tenía miedo, porque después dice, lo que temía me aconteció, me sucedió, o sea que había un miedo. Si algo quiere generar el diablo en nosotros es miedo, es temor. Si algo él quiere sembrar es eso, porque el miedo es la faltante de fe en el que nos ha creado. Cuando Job aquí dice Dios dio, Dios quitó, entonces él está entendiendo que Dios le ha entregado y que Dios le ha quitado. Pero después él reconoce, lo que temía me aconteció. ¿Sí? Si de algo se nutre el campo espiritual negativo, es del miedo. Siga, Señor. Del miedo se nutre, pero de una manera increíble. ¿Cuántos han oído las historias de fantasmas? Me acuerdo una época aquí, para entrarlos en contexto en nuestro territorio, donde decía que en la cueva del indio asustaba. ¿Sí? Y entonces no faltaba el muchacho y el grupo de muchachos, perdonen la palabra, berracos, que vamos a ver qué es que nos aparece. Y venían muchas historias de gente que se les había aparecido allá ¿sí? Y venían corriendo y habían historias. Y hubo una época que hasta en la calle supuestamente eso se había aparecido, hasta por las noticias salió. Fue tremendo, porque, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo, también me pasó en esos mismos días, que en el arbolito que hay en mi barrio, yo vivo en Santa Anita 2, hay un arbolito, y ahí eso le han puesto ahí que es que la oficina, ¿no? Es al frente por la cesta del Niño Jesús del colegio para arribita. Hay en Almendro, ahí era la oficina de todos, y ahí decía que se parqueaba una bruja, decían los que vivían por ahí. Que el que venía tarde, ahí aparecía. Y mucha gente comenzó a reportar el avistamiento de esa situación, porque el árbol se movía y caían hasta las hojas, ¿sí? Y yo pues en ese momento no era un creyente en Dios, pero sí creyente en las historias de la calle, ¿no? Y iba por ahí tarde cuando, claro, esa vaina se movió y el pique que yo metí fue terrible porque se movió durísimo. Como cuando alguien se sube a un árbol. Una cosa es que se suba un gato a un árbol. Uno ve que el gato tiene una agilidad que ni el peso lo soporta. Pero cuando se sube a alguien, como el peso y la fuerza se mueve muy duro. Y eso se movió muy duro y yo estuve en 2 segundos en la casa. Porque comienza eso a tener esa... ¿De qué se alimenta? Las historias urbanas y las historias de ultratumba, ¿cómo se llama? En el colegio les hacen comprar el libro para que lo lean, porque son historias de la gente del campo, mitos y leyendas. Gracias, eso. Les hacen leer porque hay muchas cosas que suceden en ese campo espiritual. ¿Existen esas cosas? Sí existen, pero ¿qué les da el poder y qué les da que se afiancen en los territorios? Nosotros mismos. El poder que le damos nosotros, porque el diablo que anda buscando, el diablo no anda buscando, el diablo, en la medida que usted le tenga miedo a algo, él le va a actuar de esa manera. Ay, es que yo le tengo miedo al duende y por ahí de pronto, y se le aparece el duende.
Que es que yo le tengo miedo a la patasola y se le parece la patasola. ¿Sí? Mi mamá ahorita llegaba, estuvo en los llanos orientales, y en los llanos orientales hay una vaina hay un safari por los llanos orientales. Entonces hay un carro que tiene sillas como en África, y te montan en esa vuelta y te vas con el guía. Es una cosa loca. Yo decía, eso parece que no es aquí, a ver los animalitos. Y mi mamá me decía que había un sapito que en la noche comenzaba a cantar, y usted lo oye cantar y es un señor diciéndole, hola, hola, hola. Ahora usted, millones de esos sapitos diciendo en la noche, hola. Viejo, usted le da un paro cardíaco ahí, porque mi mamá grabó el sonido y literal era la voz de alguien. No es así como que, no, él dice, hola, hola, así dice. Y se oye así, y él se infla, y cuando suelta el aire así, hola, hola. Dice mi mamá, eso de noche parece que lo está llamando el monte a uno, porque uno se para ahí, hola, hola, y son puros sapitos. Pero si usted le tiene temor a eso, esas historias, ¿sí? Esos mitos y leyendas comienzan a tomar fuerza en usted. Porque si algo quiere el diablo que usted tenga, es miedo, es temor. ¿Y por qué a veces tenemos temor? Tenemos temor porque creemos en un Dios, pero no lo conocemos. Porque decimos que nuestro Dios es poderoso, pero le damos más poder a las situaciones pasajeras, a las cosas pasajeras. Ahorita en África se cayó un avión con 240 personas, en la India. 240 personas. 239 murieron y un señor salió caminando. En medio de las llamas, el señor salió con quemaduras, como con golpes, pero caminando. El único sobreviviente en medio, cuando un avión arrancando lleno de combustible para avión se estrella contra unas residencias universitarias que hay, estalla y sale un señor caminando. ¿Sí? En Popayán, una señora salió a hablar, nunca me olvidé esta historia, a hablar, a pasear al perrito, un Fleisch Puber como de este tamañito, y lo llevaba, y buenos días, se encontró con el vecino, y entonces, hola vecino, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? No, bien vecina, no, paseando al perro, y el perrito le dio 2 vueltas a los pies. Ah, bueno vecina, nos vemos, iba a arrancar, como el perrito le ha dado 2 vueltas con el lacito, se cayó, se fue de cabeza, se golpeó contra la andena y se murió. La mató un Fleisch Puber. Sí, la mató un Fleisch Puber, que era de ella. Pero este señor se cae en un avión y sale vivo. O sea, cuando yo creo en Dios, yo tengo que entender que yo tengo un tiempo, que yo tengo un momento, que tengo una hora, y eso no va a cambiar. Pero si yo, por eso la pregunta que me hiciste fue muy buena, ¿sí? ¿De a dónde vengo y a dónde voy? O sea, yo vuelvo al lugar de donde vine si tengo fe. ¿Sí? Que acá tengo que comenzar a hacer unas situaciones, porque eso es lo que... ¿A quién creó Dios? ¿Quiénes somos creación de Dios? ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que creemos y sentimos la adopción del Padre, ¿cierto? No hay otra forma. Las que son creación y creen que son creación no van a volver al Padre. Pero aquellos que hemos sido adoptados, que hemos sido injertados al pueblo de Dios, vamos a volver con Él. Esa es la verdad. Ahora, ¿en qué momento? Dios tiene un tiempo. Ahora, de que nazco, al que ya usted va a las tumbas y dice, nació en, murió en. Ese es su tiempo. Y ahí le escriben una frasecita para recordarlo, ¿sí? Pedro el pintor, por favor no me muevan la escalera, por ejemplo. ¿Sí? Cosas ahí dicen, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí está usted. Dios le puso eso. Dios le puso ese tiempo. Ahora, ¿cómo vivió ese tiempo? Ya será usted. ¿Cómo va a llegar a rendirle cuentas a Dios? Cada uno tendrá que llegar y rendir sus cuentas. Cada uno. Y acuérdense, eso lo hemos hablado del trono Bima, donde vamos y las obras pasan por fuego. Pero entonces el diablo, ¿qué quiere? Él sabe eso. Él no es que no lee la Biblia. El niño le regaló una Biblia lo más de bonita, mire, con dibujitos. ¿Y ya te la leíste? ¿Toda? Toda la leyó ya. ¿Sí?
Hizo lo que otros no han hecho, se la leyó toda. Ahora, ¿qué pasa? Él sabe esto. Acuérdese, cuando está en el desierto, Jesús le dice algo y ¿qué le dice el diablo? Pero la palabra también dice. ¿Sí? Él le responde con la palabra. ¿Sí? Cuando usted le abre en estos cositos bonitos el Salmo 91, el diablo no para de leer y dice, Salmo no, ay, aquí me reprenden. No, él ya sabe, el Salmo 91, él se lo sabe. Él sabe, él es protagonista de estas cosas, él sabe. Él va y dice, aquí está mi historia, aquí está cuando hablé con Job. En Job, cuando la monté a Job, aquí está. Él ya sabe, él sabe esto. Y como él sabe qué va a pasar, él lo que intenta es que usted no crea en eso. Que usted no llegue a ese momento. Usted le contaron la historia, él sabe que perdió. Él sabe que está perdido. ¿Qué es lo único que le queda ahora? Es engañarnos, confundirnos, distraernos, desviarnos. ¿Se acuerda que yo le dije en mi visión en el cielo qué pasó? Que Dios me dijo que la gente estaba más preocupada por las simplezas que por la verdad. Ustedes se preocupan si hay que venir con falda larga, con no con falda larga, que si toma una cerveza es pecado, que si hizo tal cosa es falta, en vez de la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es que yo tengo que cambiar, que yo tengo que entender quién soy. Cuando yo entiendo quién soy en Dios, uno puede decir, todo lo puedo en Cristo, fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y a la muerte no le tengo miedo. La espero tranquilamente porque sé que ese es el día. ¿Qué dijo Pablo frente a la muerte? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Tristeza, dolor, ganancia. Y no iba a tener cualquier muerte, le iban a volar la cabeza de un hachazo y él iba tranquilo. Él sabía para dónde iba y dijo, vea, por favor, díganle a Timoteo que me traiga un saco que es que está haciendo frío. Eso fue lo que pidió, él sabía. Y por ahí se dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? He guardado, ¿qué? La fe. Ahora, ¿qué me espera? Recibir las coronas, no más, no había preocupación. Pero cuando el diablo te logra meter cizaña, preocupación, y a través de la cizaña, la preocupación, el temor, ahí viene el problema. Porque usted está más preocupado por lo que le pasa a su alrededor que por entender usted quién es. Si ese señor salió en medio de 239 muertos, tiene que ser por algo. Si esa señora, el perrito le envolvió las piernas y se cayó, pues era su momento. ¿Sí? Todos vamos a tener un momento y un tiempo, pero yo no puedo vivir en la vida con miedo cuando yo digo tener fe, cuando yo digo creer. Entonces, ¿a cuál Dios es que le sirvo? ¿En qué Dios es que creo? Y aquí tenemos un caso, cuando Dios le quita a Job, ¿qué? Todo. Y Dios comienza así. ¿Qué es lo primero que Dios le quita a Job? En esto que acabamos de leer. Las posesiones, las riquezas terrenales. Porque donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Si para mí este atril es que este atril es santo, este atril es... Se lo había llevado Vicente y había hecho, pastor, lo dejé ahí echando reversa, se lo desbaraté. Le voy a traer otro, yo no, pero es que este era de madera, de yo no sé qué, me lo regaló yo no sé quién, y aquí yo lo santifiqué como 50 veces. Cuando yo me apego a algo, Dios comienza a pedírmelo. Ay, ¿fue al único? No. Abraham andaba muy contento con su hijo jugando, y tírame la pelota. Dios dijo, venga, Señor, venga, sacrifíqueme a su hijo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando usted se comienza a aferrar a algo por encima de Dios, lo primero que va a hacer Dios es ¿qué? Pedírselos. Y comienza el proceso, o los entrega por las buenas o por las malas. Pero si algo es Dios, es objetivo en lo que Él quiere. Y cuando usted le dice a Dios que usted le quiere servir, cuando usted adorando, alabando, le dice, Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Sí? Cuando uno le quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hacen ellos. Y uno lo hace aquí y hace hasta así, ¿no? Y hasta a veces le van las lágrimas. Y Dios toma en serio esos ofrecimientos.
Yo no les quiero decir que tengan miedo, yo les quiero decir que sepan lo que hacen. Que no les pase como cuando en la iglesia tradicional, no todos, y aún ahora en muchas iglesias cristianas, van y se casan y dicen, sí, prometo amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe, pero ni siquiera saben qué están diciendo. Sí, porque es un rito, es un momento y no saben. Cuando usted le quiera entregar su vida a Dios, entonces acuérdese que Dios está obrando en serio. Dios dice, yo acepto. ¿Se acuerdan mi historia? La primera vez que me bauticé fue por emoción. La segunda, me meto a la fila y digo, Señor, la primera fui porque uno está muy emocionado. Y uno nunca ha oído a Dios y Dios te toca y lloras y sentís libertad. Pues yo me tiré ahí al bautismo porque, uno, porque estaba emocionado y dos, porque tocaba. Porque si estamos ahí todos, ¿quién se va a bautizar? Y uno bien rebelde, yo no. Sí, uno hasta por osmosis, sí, va, hace la cola. Y fue bonito, pero la segunda vez, yo dije, no, esta vez sí, yo ya sé lo que voy a hacer, Dios mío. Yo te quiero servir. Fui muy consciente. Iba en mi filita yo ahí, diciéndole a Dios, la primera fue como de, Sayis, esta sí es real, esta sí es la verdadera, Dios, yo te quiero servir y te entrego mía. En mi boca, iba a decir, pero acá en mi cabeza era aquí viendo, mi boca estaba cerrada. El pastor llega, va a hundirme cuando Tin se me devuelve y me dice, Dios manda a decir que el compromiso que estás adquiriendo hoy con Él, que eso que le dijiste en oración en la fila, Él lo acepta, Él te recibe para que le sirvas. Eso ya es otro cuento. Entonces caí, me ahogo allá porque me hundió llorando porque Dios me había oído todo lo que le había dicho, me saca y claro, yo, uy, Dios me oyó lo que le dije y me lo recibió. Acabo de entregarle, ¿qué? Mi vida. Acto seguido, y digo acto seguido no instantáneamente, sino situaciones venideras, a entregarle a mi mamá, que era uno de mis tesoros, y a entregarle a mis hijos, entre ellos lo que he contado, Sergio, porque era el que andaba conmigo para arriba y para abajo. Entonces me los pide, y yo los entrego, y para mí, yo sentí que me arrancaron algo dentro de mí, y llorando me los arrancaron ya. Lloré, los entregué, porque entendí lo que era entregarle a Dios algo. Y Dios no es un Dios que quiera hacer, por eso dice que no hagamos pactos a la ligera. Si usted quiere que Dios lo cuide, Dios dice sí. Pero en donde usted se mete, ahí Dios dice, ahora sí comenzamos el proceso. Vamos para Getsemaní. ¿Sabe qué era Getsemaní? Donde va Jesús a orar y le dice, Dios mío, si puedes pasar este trago amargo, pásalo para que se haga tu voluntad más no la mía. Getsemaní era el lugar donde cogían el olivo, la semilla de olivo, y era como no sé si han visto un trapiche, ¿sí? Pues por ahí en la iglesia de la 11, por ahí donde meten la caña, le dan vueltas y unos rodillos sacan el jugo al otro lado. Eso mismo, pero era uno grandísimo. Entonces eso ahí metían el olivo y eso lo molía, lo apretaba y salía el aceite de oliva. Ahí Getsemaní es lugar de moler, lugar de sacar el mejor aceite. Entonces, cuando Dios te lleva a Getsemaní, te lleva al lugar donde va a sacar lo mejor de ti, ¿qué hace para sacar lo mejor de ti? Te tritura. Te tritura. Porque solo cuando comienzas a triturar te comienza a salir lo mejor y lo peor de ti. Usted ve que el señor que vende el jugo allá coge y mete la caña y le pasa, le echa limón, le pasa su vasito y el bagazo. ¿Sí o no? Y era lo mismo, antes de entrar era bagazo y era jugo, pero cuando sale es bagazo y es jugo separado. Cuando usted entra al Señor, usted entra toda una serie de componentes. Lo que le sirve a Él y lo que no le sirve. Lo que no le sirve es lo que en este caminar humano usted fue adquiriendo y lo que le sirve a Él es lo que Él puso en usted, que sabe que está en usted y lo tiene que extraer de lo profundo de su corazón. Y comienza el molino a girar, tra. Y uno comienza a sentir la apretazón, uno, uy, ¿sí? Y uno como que, Señor, espere. Y usted se imagina si en la caña tuviera sensaciones cuando va entrando y se le van los pies primero. Uno, uy, siente que lo va apretando el Señor. Pero cuando sale al otro lado, uno está tan espiritual que lo terrenal comienza a perder el valor que tenía antes, que los miedos se comienzan a ir
y comienza a caminar usted en un estado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Dios lo está procesando. Pero usted tiene que entender que Dios utiliza al enemigo, al diablo, para triturarlo. Y eso fue lo que le pasó a Job. Job está ahí en un momento que ninguno quisiera estar. Nadie quiere estar ahí. Y entonces dijo, Jehová dio, ¿y Jehová qué? Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Cómo así despropósito? ¿Qué quiere decir? O sea que Job en ningún momento dijo, Dios, te estás equivocando. Dios, te olvidaste de mí. Parece que Dios no escucha mis oraciones. Hay gente que me dice. Parece que Dios no escucha mis oraciones. Lo que pasa es que pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Entonces dice que Job, a pesar de que le quitó todo lo económico, y después se pasó a los hijos. Acuérdense de la historia del pastor Tobías y su hermano. Cuando se enfermó y allá en la costa, en un pueblo que había que entrar en canoa y cada 15 iba una enfermera a ver los enfermos, estaba con fiebre. Y dice el pastor que lo vio que tenía como 10 años el hermanito y el papá comenzó a orar, ¿no? El papá, Señor, mi hijo está enfermo hace días. Y el otrico viendo desde la esquina, ¿no? Así, el menor. Y dice el pastor, cuando mi papá alzó la voz, dijo, Señor, si este niño te va a servir a ti con el corazón, levántalo. Pero si este niño no te va a servir, llévatelo. Y el otrico dice que, ay. Sí, mi papá ahora sí. ¿Sí? O sea, esa no, uno de papá, ¿qué hace? Le estoy contando una historia de la vida real, ¿no? Los dos son pastores cuadrangulares a nivel nacional, súper reconocidos, con ministerios, pues, ya de muchísimos años. Pero él cuenta su historia cuando vio como su papá, o sea, rajatabla oró así. Señor, si este niño te va a servir, levántalo. Y si no te va a servir, llévatelo. Y el otrico allá, pues, dijo, uy, dice que él le pasó un frío por el cuerpo porque dijo, mi papá ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando uno ora de esa manera, quiere decir que uno ha entendido lo que Dios quiere con nosotros. Que no hay un despropósito en lo que le pasa a usted. Que no fue que Dios se olvidó, Dios lo está procesando, porque Él tomó en serio las palabras que usted en algún momento en oración le dijo, porque Él tomó en serio las palabras cuando usted le dijo que le quería servir, que quería ser ejemplo, que quería compartir, que quería crecer, que quería dejar. Él toma en serio eso. Y entonces usted comienza por un Getsemaní donde comienza a molerlo. Pero en ese Getsemaní van a pasar cosas. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Este no es es la misma conversa, pero después de que pasó esto, respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar buscando a quien hacerle el mal, el Señor este. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, Dios le está diciendo así, ¿ves? Tú hablabas y mire lo que pasó. Sí, o sea, mire lo que dice. Y que todavía retiene, ¿qué? Su integridad. Los cristianos fallamos en eso, pero montones. Porque hacer lo que me gusta, hacer lo que yo creo que me conviene, hacer lo que creo que necesito es fácil. Eso es fácil, porque al final yo lo necesito. ¿Sí? Un ejemplo, usted va al gimnasio porque usted necesita estar bien. ¿Sí o no? Quiere verse bien. Y en el gimnasio uno va a sufrir.
Allá uno sufre porque el instructor lo pone a uno a sufrir. Sí, usted está haciendo ahí las sentadillas búlgaras y no suba tanto ahí, quieta ahí. Usted está haciendo por bien suyo. Sí, yo les digo a ellos, ustedes me pagan y yo los pongo a sufrir. Yo me gano la comida con el sudor de sus frentes, les digo yo. No es de la mía, es de ellos. Sí, ustedes me pagan y yo, eso es lo que me toca a mí. Pero usted va contento y sale contento, sudado, sucio, desbaratado. Hay unos que salen caminando como toreros que no pueden ni caminar así, pero salen contentos. Dijo, oye, el entreno hoy estuvo bueno. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Porque usted lo necesita, porque usted quiere, porque usted tiene un objetivo. Ahora, hacer lo correcto implica que muchas veces tengo que hacer lo que no me gusta hacer. Que tengo que hacer algo que se me va a ir en contra. Ejemplo, los niños hicieron algo en el colegio y los profesores lo pillaron y llamaron a los papás. Y la gran pregunta, ¿usted hizo eso? ¿Qué es lo fácil? ¿Echarle la culpa a quién? A un compañero, a alguien, ¿no? Pero lo correcto que es decir la verdad. Sí, fue que yo le jalé el cabello, fue que yo le amarré el maletín al coso, tal, cualquier cosa. Pero decir la verdad. Hacer lo correcto no es fácil. ¿Hacer lo que necesito? Sí. Pero hacer lo correcto no es sencillo. Y aquí tiene que ver con la palabra ¿qué? Integridad. ¿Sí? Hay esa historia de aquel hombre que estaba en el almacén comprando y entonces entra un ladrón o qué sé yo, no sé si es que se le cae algo. La historia en tal caso que el señor hace un acto de honestidad muy grande, ¿no? Y en la misma cola donde está el almacén, donde se le cae la plata y la devuelve y le dice que no, le dicen al señor, estaba una Anita ya con la cámara y le dice, venga, gente como usted ya no hay. ¿Cómo así que se le cae a este señor y usted devuelve todo eso? Déjeme hacerle una entrevista. Y le dice, no señora, no me haga nada. Pero venga, es que la gente necesita conocer gente como usted, que tenga esos buenos principios de, no. Al final detrás de cámara dije, venga, lo que pasa es que yo le dije a mi esposa que yo iba para una convención. Ella cree que yo no estoy aquí, entonces si salgo en televisión, pues me van a pelear porque yo le mentí a mi esposa para estar acá. Integridad. Dios lo que busca es que seamos ¿qué? Íntegros. Si los que enseñan en la iglesia, si los que dirigen de nuestro país, si los que son líderes, si los que toman vocerías por el pueblo fueran de verdad íntegros, la situación de nuestro país y del mundo sería totalmente distinta. Pero no hay integridad. No hay integridad. Y entonces Dios dice, tú me hiciste, retiene su integridad aunque le pasó todo eso. Yo les quiero preguntar si cuando están en situaciones siguen siendo íntegros frente a Dios. Sí, porque estar con plata en el bolsillo, con el corazón tranquilo y la mente tranquila, es fácil ser, alabar a Dios y exaltarle. Pero cuando usted no tiene y le ofrecen un negocio chueco, cuando usted no tiene y puede ver que saca ganancia de algo, allí es que comienza la situación. Cuando su mente está torcida y su mente está desviada, tomar decisiones acertadas frente a lo que Dios quiere, ahí es lo complejo. ¿Sí? Y el diablo no contestó con esto, porque dígale al de al lado, Satanás te tiene ganas y hartas. Siguió. Dice, respondió Satanás, dijo a Javier, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extenderá tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio. Los negocios se le cayeron. ¿Sí? No tenía economía.
La familia, los hijos, se murieron. Y ahora de repeso le cae una sarna. Y maligna. ¿Ah? Si cuando lo pica un mosco es harto, te imagines que le pique desde la punta del pie hasta la cabeza. Sí, uno no sabe dónde rascarse, ¿no? Con lo horrible que es eso, que le pique y uno no sabe, eso es desesperante. Cuando uno le da esas ampollitas y eso, eso es terrible. Y le pasa esto a Job. Ahora viene, cuando estamos en esa situación, ahí es que vienen las voces. ¿Por qué? ¿Cómo está Job? ¿Cómo creen que está mentalmente, físicamente, anímicamente? ¿Cómo está Job? No, está, perdónenme la palabra, está en la inmunda. Uno lo mira y dice, bueno, ¿sí o no? Ahora viene y dice, entonces le dijo su mujer, amado, le dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No, mire lo que le dice. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? A lo contrario de lo que había dicho Dios en el cielo. Dios dijo, mire, aún tiene. Ahora la mujer viene y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No, pero es que yo cuando leí esto las primeras veces, yo decía, esto es mucha terrible. Esta es mucha farisea, ¿cómo le va a decir eso al pobre Job? Pero yo entendía algo. ¿Quién es el varón de la casa? ¿Quién es el sacerdote en la casa? ¿Quién es el ejemplo en la casa? Él. Y eso es lo que están viviendo. Entonces ella le hace una pregunta lógica. Le hace una pregunta lógica. ¿Todavía sigues manteniendo tu integridad? Mira cómo estás. Entonces ella le dice, maldice a Dios y muérete. Porque si así te va a tener Dios, entonces ¿para qué? O sea, ella de una u otra forma, sin demeritar lo que está haciendo o sin decirle que lo hizo bien, pero ella tenía un concepto de si ese es el Dios al que le servís, entonces ¿a cuál Dios es que está sirviendo? Ella le hace un reclamo. Pero es que Job está siendo expuesto y Job está siendo tratado por Dios porque tiene que Dios cogerlo y aplicarle hasta que él entienda algo que a futuro va a entender. Que ahí no lo ha entendido y muchas veces nosotros no lo entendemos. Que es el gran problema de la iglesia, de no entender o querer entender a Dios y no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, pasa este momento y le dice, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus. Pregunto, ¿hemos de recibir el sacrificio de Jesús y no hemos de recibir, aunque parezca difícil, con alegría, el trato? ¿No lo debemos recibir con la misma? Hay un videito donde sale un monje Shaolin y le pregunta al que lo está entrevistando, le dice, ¿eres feliz? Y entonces él se queda pensando y le dice, lo que pasa es que la felicidad tiene varios conceptos, ¿no? Yo no busco la felicidad, dice el monje Shaolin, dice, yo busco la paz. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, entonces, ¿puedo estar yo feliz en medio de la prueba? Quizás no, pero ¿puedo tener paz en medio de la tormenta? La Biblia dice que sí. Hasta hay una canción que se llama Paz en medio de la tormenta. Porque ¿qué es tener paz en medio de la tormenta? Tener paz en medio de la tormenta es saber que cuando yo estoy siendo tratado por Dios, hay paz porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque al final es para mi bien. ¿Sí? Al final yo sé que eso va a ser para mi bien. Yo lo entendí, yo les conté alguna vez que mi prima, que es odontóloga, trabajaba en Caloto y Sergio estaba pequeño, como la niña que pasó, estaba un poquito más, sí, como ella. Y entonces me tocó llevar a Sergio a donde ella. Y entonces ella me dice algo, me dice, primero para que él abriera la boquita fue un camello, pues, porque Sergio era terrible. Segundo, me dice ella, ese dientecito hay que sacárselo.
Entonces yo dije, ay Dios mío, se complicó el asunto. Porque Sergio pues siempre ha sido Sergio. Y lo acuestan ahí en esa cosa. Le pusieron como una vaina de caucho para que él no cerrara la boca. Así tan. Y me dice mi prima me dice, cógelo duro contra la silla. O sea, que me tocó a mí cogerle los brazos y hundirlo con toda mi fuerza hacia la silla para que ella pudiera hacer su trabajo. Cuando él vio que ella lo cogía duro, él peleaba y se esforzaba. Pero cuando yo lo cogí, él me miró y los ojos que vi fue de asombro. No entendía. No entendía por qué alguien que lo amaba, alguien que lo cuidaba, alguien que jugaba con él, le estaba haciendo ese mal. Y entonces él dejó de pelear, pero con los ojos más tristes que he visto en mi vida, se quedó quieto y comenzó a llorar. Y yo teniéndolo, también comencé a llorar. Porque aunque yo lo estaba ejerciendo una fuerza a la cual él no podía superar, yo sabía que lo que estaba haciendo era por el bien de la futura. Que él lo iba a entender después. Pero lloró él y lloré yo. Y la muelita se la sacaron. ¿Sí? La paz entre los dos se retomó rápidamente cuando él sintió que el dolor le había desaparecido y que ya eso le... Y quizás la pregunta, ¿quiere una paleta? Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda bastante. Pero el momento nunca se me va a olvidar. Pero yo entendí en ese momento, entendí cómo Dios a veces me cogía contra el mundo y me decía, es por tu bien. Y sé que me miras como un padre que se aprovecha, un padre que va más encima de tus fuerzas, pero es por tu bien. Así lo entendí. Entonces va a haber momentos donde lo que te pase no lo vas a entender y vas a sentir que Dios te está presionando de tal manera que no puedes hacer absolutamente nada, pero nunca se te olvide que no importa lo que sientas en ese momento racionalmente, humanamente, lo que Dios está haciendo con tu vida, si estás en Dios, es porque te está transformando y te está llevando a donde Él quiere llevarte. Job estaba en esta situación y él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es la pregunta que yo me hago cada día. ¿Será que, oiga, es que tenemos tanto que agradecerle a Dios, pero tanto, yo les mandé un video para que se fueran como contextualizando, no sé, los juiciosos lo vieron, los otros no, al grupo de la iglesia, y el que no esté en el grupo me dice para meterlo, donde hay un niño con su papá hablando, el niño tiene unos 10 años y tiene cáncer. Y el papá le pregunta que por qué cree que Dios lo escogía a él para el cáncer. Y el niño dice, porque él es especial. Y entonces, ¿cómo así especial? Entonces, ¿por qué tú dices? Entonces él dice que él prefiere que le hubiera dado cáncer a él y no a sus hermanitas. Y entonces después el papá le pregunta si sabes que yo quisiera tener el cáncer y no tú. Y él le dice que sí, pero él dice que él es un niño especial. Porque él va a poder soportarlo. O sea, ¿cómo un niño puede entender en medio de la situación de que Dios no lo está castigando? Porque él dice al final, lo que yo no quiero es estar bravo con Dios. ¿Sí? O sea, en medio de esa situación, un niño puede entender que no quiere estar bravo con Dios. Que él entiende que al final, a pesar del padecimiento y la situación, Dios está cuidando de él para bien. Que lo está transformando para bien. Pero no es fácil entender eso. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué pasa cuando uno está ligado a Dios? ¿Uno conoce qué? La voz de Dios. Aquí comenzó a oír las voces del mundo y la primera voz que oyó para desanimarlo fue la de ¿quién? La de la esposa, terrible. Y yo creo que es el golpe más duro que uno puede recibir. Cuando un esposo o una esposa le dice a uno, ¿y cuál es su Dios? ¿A qué Dios es que usted le sirve? Mire cómo estamos. ¿Sí? Cuando la familia le dice a uno, ¿y usted dónde es qué está haciendo? Esas voces son golpes durísimos. Son golpes terribles.
¿Qué voz oyes tú? Aquí dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículos siguientes, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus... O sea, hay dos razones que yo tengo que entender aquí. Una, que yo tengo que aprender a entender la voz de ¿quién? ¿Cuántas voces hay en su vida? ¿Está la voz del mundo? ¿Está la voz suya? ¿Está la voz del diablo? Y está la voz de Dios. Y usted tiene que identificar cuando esa voz le habla, qué voz es que le está hablando. Gracias por el porque es difícil. Si tu hijo grita en algún lado, ¿lo reconoces? Ya. ¿Por qué? Porque todos los días hablas con él y oyes su voz. Es difícil. ¿Por qué? Porque es que la mayoría nos acostumbramos a oír de un Dios lejano, a oír de un Dios escrito, pero no a oír un Dios que nos habla. Cuando la espiritualidad suya crece, está en paz, usted entiende a quién le sirve, usted toma la capacidad de encontrar la voz de Dios, siempre. Y usted sabe que esa voz que le habla es de Dios. Hay momentos donde uno queda confundido. Es que, pastor, yo tuve un sueño, en el sueño me hablaba, no sé si era Dios o era yo. No sé si era mi sueño, Dios me habló. Pero es un proceso. Pero en la medida que tú depuras los pensamientos y depuras y afianzas tu relación con Dios, vas a decir, Dios me habló sin duda alguna. Porque cuando tu hijo grita, tú sabes que es tu hijo. Es más, tú tienes un chip. Estás por ahí y el niño, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Así pasa. Cuando los hijos de Dios claman, Él los oye inmediatamente dice, ¿qué pasa? Porque comenzamos esa relación. El que está temeroso, el que está angustiado, el que se siente perdido, hay una sola razón para decirle, usted casi no está hablando con Dios. Usted se ha alejado de Dios. Usted sabe que Dios existe. Es más, se puede saber todos los versículos de la Biblia, pero usted no está cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios oye su voz, la reconoce y lo sigue y no tiene temor. Y no tiene temor. Pero aquel que sabe que hay un Dios, que sabe que hay un peligro, pero no se ha acercado a Dios porque el mundo lo ha dejado de Dios, el trabajo, las posesiones, los miedos, los temores, las circunstancias lo dejaron de Dios, usted ya dejó de oír la voz de Dios. ¿Cuál es la clave? Volver a oírla. Volver a oírla. ¿Para qué sirve el devocional? ¿Para qué sirve una vigilia? ¿Para qué sirve un ayuno? ¿Para qué sirve venir a la iglesia? Pues para eso, para oír la voz de Dios. Esas cosas no compran nada, pero afinan mi oído y me ayudan a entender la voz de Dios. Pero cuando lo hago cada 8 días, cuando dejo que de mes en cuando, ¿sí? Pero el que comienza a hacerlo constantemente, acuérdense de ese ejemplo tan bonito. Yo les puse el ejemplo tan bonito de aquel niño que nace y la mamá muere. Y hay un señor que está esperando un corazón porque si no le dan un corazón se muere. Y el corazón de la mamá, esto es de la vida real, ¿no? Se lo injertan al señor. O sea, el señor lo operan y le ponen el corazón de la mamá que acaba de morir, pero su hijito vivió. Y el niño llora mucho y hacen un experimento. Dicen, traigan al señor que tiene el corazón de la mamá y pónganle al bebé en el pecho a ver si se calma. Inmediatamente el niño oía los latidos del corazón de la mamá, se callaba. Y se lo quitaban y el señor se alejaba. Y al señor le tocó con el niñito. Era la única forma, porque durante 9 meses hubo un feto que estuvo en el ritmo del corazón de su mamá todos los días, 24 horas. Fue tanta la comunión con el corazón de su mamá que se aprendió el ritmo cardíaco, el tono en que latía, la forma en que se movía y lo guardó en su mente y corazón. Cuando la mamá se fue, él lo extrañó, pero cuando ese mismo corazón en otro cuerpo volvió, él sabía que ese era el corazón de su mamá, aunque estuviera en otro cuerpo. Tú vas a saber cuál es la voz de Dios aunque venga de otra boca, aunque venga de un libro, aunque esté en un sueño. Pero cuando tú conoces el tono de Dios, sabes que es Dios el que está hablando.
sin importar en qué forma se aparezca. Pero ¿sabes qué es? Dios. Cuando no, se te hace un extraño. Cuando no, ¿qué va a pasar? ¿Vas a oír la voz de quién? Aquí, ¿quién viene después? Después vienen sus 3 amigos que llegan a visitarlo y dicen, ay, le ha ido tan mal a Job, y cuando llegan está paupérrimo, pues ni se le acercan. Por 7 días se quedan con él, pero nadie le dice nada. Después de 7 días comienza uno a uno a darle un discurso, pero todos al final de su discurso lo que hacen es decirle que Dios es un Dios que premia al bueno y castiga al malo. Al final del discurso poético, lo que hacen es tratar de decirle a Job que él estaba en esa circunstancia porque él había hecho algo. Job comienza a tratar de decirles, no, miren, me parece injusto que yo, que soy perfecto y recto, ¿sí? Dios me haga esto. Me niego a creer que sea Dios. Al final, Job comienza a ceder y creer que Dios se ha olvidado de él. Y aparece un señor que cuando lo leía me acordé. Mi papá me iba a poner el Liu. Un tío me salvó. Mi papá dijo, póngale Liu. Y mi tío, que hoy ha de estar en los cielos, espero, dijo, ¿cómo le van a hacer mal a ese muchacho? Póngale otro nombre. Entonces mi papá dijo, bueno, va a poner mi nombre y otro. Entonces le puso Egdi, que es el nombre de mi papá, y Samir. ¿Por qué no me hubiera llamado Egdi Eliu? Imagínese yo. ¿Sí? Me salvé. Cuando lo leía me acordé. Entonces, Eliu, siendo un joven, viene y hace un discurso muy sabio, diciéndoles a ellos que Dios es un Dios, que ninguno tiene la capacidad ni tiene el poder para poder dar una conclusión del por qué le está pasando a Job eso, como que no sean irrespetuosos. Pero al final de que Eliud habla, entonces ya Dios no aguanta más y se aparece en un torbellino. Y comienza Dios a decirle a Job, la primera pregunta que le hace es, ¿tú dónde estabas cuando yo creé el mundo? Lo confronta diciéndole, o sea, todo esto lo que invitas a algo. Nosotros no tenemos ni la menor idea del poder que tiene Dios y quién es Dios. Tenemos un esbozo del poder de Dios. Hoy en día, la ciencia ha avanzado de tal manera que antes creíamos que teníamos un sistema planetario, ¿no? Después nos dimos que este sistema planetario pertenecía a una vía láctea, ¿no? Y después nos dimos cuenta que la vía láctea pertenecía a un sistema que era un universo. Y resulta que hoy en día se dan cuenta que hay muchos universos. O sea, nosotros somos un polvo en medio de esta sala. ¿Sí? O sea, es tan grande el universo que no nos cabe. Y en este libro de Job, si se atreven a leerlo después, cuando Dios habla, comienza a decir cosas que hoy la ciencia la ha sustentado con lo que él dice. El poeta escribe cosas que hoy dice, cuando él comienza a hablar de cómo gira la tierra y qué la sustenta y cómo se sostiene, hoy la física reconoce eso. Pero lo dijo hace más de 1000 y pico de años, lo dijo cuando nadie había que giraba sobre un eje, que se sustentaba, pero Dios sí lo dice. Hoy sabemos que el mar no se pasa de la línea, ¿por qué? Por la atracción lunar, la fuerza lunar detiene el mar. Pero la pregunta, ¿quién detuvo el mar para que no inundara las tierras? Le hace Dios. ¿Sí? ¿Quién lo frenó? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién le hace una pregunta? Le dice, ¿por qué? ¿Cómo sabe la luz por qué camino ir? Y hoy entendemos que la luz tiene una velocidad, que la luz tiene un recorrido, que la luz... Hoy hay un estudio de la luz. Pero eso se lo dice Dios a Job. Y ahí es que Job dice y reconoce, y con esto termino, lo que todos deberíamos reconocer. No está Juan Ángel para que diga, ¿no? Para que diga, no, el pastor después de que dice que con esto termina demora como media hora más. Ahí es cuando le dice Dios, Job dice, de oídas te había oído, pero de verdad yo no te conocía.
mis ojos no te habían visto. Si algo dice Job que me parece interesante es cuando Dios lo confronta, dice, callaré y no hablaré. Porque 2 veces intenté hablar y la embarré. Me voy a quedar mejor callado. Me voy a quedar calladito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, cuando yo quiero entender a Dios, no lo voy a entender. Lo único que tenemos que entender es que Dios nos ama. Lo que tenemos que entender es que tenemos que guardar la fe y tener paciencia. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo van a cosechar. Recuerden que lo que pasa en sus vidas, cuando usted está aferrado a Dios, no es un dictamen o una consecuencia de sus faltas, no. Cuando usted está en Dios, lo que pasa en su vida es un proceso de formación para poder llevarlo al nivel espiritual que Dios lo quiere llevar antes de colocarlo en el lugar que Él lo quiere colocar. Porque si usted le quiere enseñar a personas, vuelvo al ejemplo de Héctor Fabio, con el que arranqué. Si algún día Héctor Fabio, y espero que sea así, porque esto no es de ahora, sino de hace cuántos años, Héctor, que les dije que ustedes iban a ser los líderes de parejas. Un montón de años. Él ahora, después de años, accede y anhela eso. Es su anhelo. Él dice, yo quiero, pastor. Él dice, yo en una experiencia espiritual, lo que Dios me pidió y sentí que me pidió fue eso. Que tenía que asumir el compromiso de enseñarle a otros. ¿Sí? Si él quiere hacerlo, él tiene que someterse a dar el molde de lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque usted se imagina que tenga éxito y después él haga una conferencia y llene un salón con 200 parejas, con 50 parejas, y en una circunstancia él fracase, se resbale al mundo, y puede pasar. ¿Qué pasa con esa gente? Porque la gente, la mayoría de veces, no tiene la capacidad de ver a Dios a través de tu vida, sino que se queda con los ojos en la vida de uno. Y nosotros somos tan humanos, tan débiles, ¿sí? Tan limitados que podemos fallar muy fácil. Intentamos no hacerlo, pero es una lucha que tenemos. Es una lucha. Samir, venite para acá al parque y te tomas una cerveza, te sentás aquí con otro. Digo, no, viejo, no puedo. ¿Y por qué? ¿Te prohíben? Le digo, no, porque me ve la gente aquí, que yo estoy borrachándome con vos. ¿Sí? No van a decir que, ay, no se sentó a hablar con los compañeros del Inder. No, no van a decir eso. Ahí mismo estaba ahí. Yo no les he dicho, la vez que jugamos fútbol, me invitaron por allá a jugar con un equipo y un man estaba así cayendo durísimo y a veces a mí se me va el Espíritu Santo. Y entonces en el momento se salió y yo dije, este man cuando venga le voy a caer, pero duro. Y venía corriendo ese man y yo me voy corriendo y ¡plum! Y ese man quedó enredado por allá en esa malla que parecía pescado. Y me mira y me dice, uy, pastor, tan duro no. Yo dije, este man que dio cuenta que yo era pastor. Uno no sabe dónde hay la gente que sabe quién es uno, uno no sabe quiénes son ellos. Entonces siempre, Pablo lo dice, que hay una gran nube de espectadores mirando lo que tú haces. Y si usted quiere servirle a Dios y quiere entregar su vida a Dios, Dios lo va a depurar. No le tenga miedo a eso, porque en la medida que usted sale de eso, usted va a estar en bien. ¿Sí? Me va a pasar muchísimas. Me va a pasar muchísimas porque no acabo hoy. Mire todo lo que falta. Le dice Dios a Job, no ciñete ahora como varón tus lomos. Respondió a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Eso es, no alcanzamos a hablar de eso, pero es bien interesante. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron ahora a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa.
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querena Pug. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió 140 años y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, que es la promesa, ¿no? Y murió Job viejo y lleno de días. Ahí termina el libro de Job, ¿sí? Pero termina en bien después de que aparentemente hablamos de mucho mal. La gran pregunta que nos queda ahora es, ¿estoy dispuesto a ser procesado? ¿Será que usted hoy cuando llegue a la casa o mañana en su devocional va a alzar sus manos y le va a decir, Señor, procésame? Y se quedan callados todos, ¿no? Se quedan callados, ¿no? Ajá. Esa es la oración. Señor, procésame, porque quiero servirte. Quiero ser la vasija de honra. Tú eres el alfarero. Yo la arcilla en tus manos. Moldéame. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que cuando tú me moldeas, voy a ser una vasija agradable a tus ojos. Y si soy agradable a tus ojos, mi corazón tendrá la paz que debería tener cualquier corazón. Pero esa oración es difícil de hacer, porque es más fácil decirle, Señor, ayúdame, cuídame, quítame. No le digo que hay gente que viene y dice, pastor, ore por mí para que me quite este dolor. Yo digo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque Dios puede, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no se lo puso. Usted está sufriendo solita o solito. Quítese usted mismo. Confíe en el Señor y Él hará. Acuérdese de que Él, cosa que ojo no vio ni oído yo, es lo que va a subir por su vida cuando usted le entrega su vida. Cuando uno le entrega la vida a Dios y camina en rectitud frente a Dios y el propósito, todo lo que venga uno lo va a asimilar de mejor manera, lo va a poder digerir espiritualmente. ¿Por qué? Porque uno sabe que es Dios que lo está procesando. No hay temor. Por eso uno a veces dice, no crean que cuando el avión despega uno le da como un sustico, ¿no? Y cuando le toca ventanilla más, ¿no? Arranca el avión y cuando en Cali coge esa curvita así, uno ve todo Cali ahí. Yo siempre digo, donde nos caigamos de aquí no quedamos ni el pegado, pucha. Siempre pienso en eso porque eso es altísimo. Pero digo, bueno, ¿de dónde está mi paz? Si este es el día, pues el día llegó. Y tendré que presentarme al cielo. Y yo siempre digo, yo siempre digo y no es como que se podría llamar chicanería. Yo le miraré a los ojos a Dios y le diré a Dios, a Jesús, tú sabes que lo intenté. No le puedo decir que lo logré todo, pero si algo le puedo decir a Dios es que lo intenté. Porque todos los días de mi vida me levanto intentándolo. Y los que me conocen saben que lo llevo intentando más de 26 años. Intento cumplir lo que prometí, hablarle a otras parejas de lo que Dios ha hecho con mi vida y mi familia. Y lo sigo haciendo. Y sigo hablando. Y si alguien me llama y me dice, necesito, yo lo hago. ¿Por qué? Porque eso me llamó Dios. Y le diría a Dios, lo intenté. Y eso me trae paz en el corazón. Me daría miedo que si llegara el momento, yo tuviera que llegar al cielo y decir, y Dios me diga, siervo infiel, porque escondí el talento que Él me dio porque me dio miedo. No sé si lo haré bien, no sé si lo haré mal, no sé a cuántos le habrá llegado el mensaje, no sé cuántos matrimonios, corazones se pudieron restaurar, reestructurar o darse una oportunidad por lo que dije, por el mensaje que llevé. Yo no lo sé, Dios lo sabe, pero por lo menos sé que día a día, sin temor, lo intento. Y créanlo, yo no tengo miedo del más mínimo temor hoy de levantar mis manos y decirle a Dios, procésame. Porque en toda mi vida he aprendido que en el proceso de Dios, el estado que viene va a ser mucho mejor que en el estado en el cual estoy hoy. Amén, iglesia.
Aprendamos de Job eso. No juzguemos el proceso de los demás. Vivamos nuestro propio proceso, pero entendamos que si usted está en Dios, cualquier situación que pase es por el bien nuestro y por el bien de ¿quién? Del propósito. No tenga miedo, no tenga miedo. ¿Cuántas veces dice la Biblia no tengas miedo? 365 veces dice la Biblia no tengas miedo. Una para cada día del año. ¿Por qué? Porque si algo quiere Dios que no tengamos es miedo. Tengamos confianza en quién, en Él, sabiendo que Él tiene nuestra vida en sus manos y que los tiempos los decreta Él. Él nos va a cuidar y Él va a permitir que pasemos cosas. ¿Para qué? Para crecer, para formarnos sin temor alguno. Porque el diablo se alimenta de su miedo. El diablo se alimenta de su temor. Y eso es lo que Él quiere, que pierda confianza en Dios para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. ¿Tiene ganas de usted? Sí. ¿Y algún día Dios le va a dar permiso? Sí. Pero siéntase contento que así como entra al ring a batallar, también va a salir victorioso. Y como Jesús le dijo a Pedro, espero que te levantes, confirmes tu fe y ayudes a confirmar la fe de tus hermanos. En nuestro caso hoy sería, ayudes a confirmar la fe de tus hijos, de tu familia y de los que te rodean. Amén. Póngase sobre sus pies.